¿Cómo ha sido la gestión de la Diputación en este mandato? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Quienes defienden a las diputaciones las consideran básicas para la atención a los municipios, mientras que sus detractores opinan que sus competencias pueden ser asumidas por otras instituciones. En este debate que va y viene como el Guadiana, el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, junto con su equipo, hacen balance del mandato en una provincia donde la despoblación es un problema creciente junto con la ausencia de un tejido industrial sólido. A poco más de 5 meses de su despedida oficial, quizá para ocupar otros destinos políticos, el también secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez, habla del trabajo realizado. Pero antes vamos a ir con un reportaje que nos trae Daniel Martín. Francisco Javier Vázquez Requero es en la actualidad presidente de la Diputación Provincial de Segovia, concejal en el Ayuntamiento de Segovia y dentro del Partido Popular es el secretario general de Castilla y León desde abril de 2017, figurando como número 2 de Alfonso Fernández Mañueco. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Derecho Público y Autonómico. Es técnico del Cuerpo Superior de Administración como jefe de servicio de Fomento, estando en excedencia desde el año 1998. Su carrera política se inicia en 1995 como procurador en las Cortes durante 9 años, siendo portavoz del Grupo Parlamentario Popular durante 2 años y medio. Del Parlamento Autonómico pasa a la Cámara Alta, al Senado, en el año 2004, durante 2 legislaturas por la circunscripción de Segovia, desde marzo de 2004 hasta septiembre de 2011. Concejal del Ayuntamiento de Segovia en las elecciones de 2003, 2007, 2011 y 2015, ostenta la presidencia de la Diputación Provincial para el Partido Popular desde el año 2011, cargo que dejará en unos meses, ya al que llegó sustituyendo a Javier Santamaría. También pertenece desde 2015 a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dentro del Partido Popular en Segovia fue secretario provincial desde 1994 al año 2000 y desde el inicio del siglo hasta el mes de junio de 2017 fue presidente cuando Paloma Sanz asumía el cargo. Es presidente de honor de la formación en esta provincia. La confianza depositada por Alfonso Fernández Mañueco hasta él le llevará presumiblemente a las Cortes de Castilla y León de nuevo, donde comenzó su trayectoria política, aunque es pronto para conocer la lista autonómica del PP para las elecciones del mes de mayo. Su nombre y el de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, figuran en todas las quinielas como futuribles números 1. Políticamente la Diputación ha gobernado en los años de la crisis, siempre en mayoría en ambas legislaturas, impulsando las diferentes áreas con la generación de empleo como premisa. También ha impulsado el turismo, la cultura y las infraestructuras en los pueblos. Ha trabajado con otras administraciones en la búsqueda de soluciones para frenar la despoblación, principal problema que padece el medio rural también en esta provincia. Segovia 21 y el Palacio de Congresos de la Faisanera, aún en obras, han sido quizás los 2 proyectos más enquistados durante su mandato al frente de la institución provincial. Un rápido resumen, Francisco Vázquez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues la verdad es que ha sido un resumen exhaustivo y que se corresponde con la realidad. Vamos a ver qué puedo aportar ahora. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Juanjo Fernández. Aurelio Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Director de la 8 Televisión y del Día de Segovia, una semana más. Una semana más, encantado de recibir al presidente de la Diputación, secretario autonómico del PP, que me imagino que luego al final de la entrevista nos desvelará alguna clave de su futuro político. Veíamos en el vídeo de nuestro compañero Daniel Martín ese número 1 en la lista autonómica, si Silvia Clemente, si Francisco Vázquez. Me imagino que cuando vaya avanzando y entremos ya más en materia de clave electoral nos avanzará. Pero yo creo que lo primero es la pregunta que hacía al principio Aurelio. ¿Cómo ha visto su paso por la Diputación, después de su paso primero por las Cortes de Castilla y León, también el Senado y 8 años como cabeza visible de la Diputación de Segovia? ¿Qué balance nos puede hacer de este periodo? Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir con respecto a esto es que provengo de la Administración y yo creo que para asumir responsabilidades políticas en diferentes departamentos, con 8 años es suficiente. Por eso no es un decir más, creo que lo he demostrado
con mi actividad política. Estuve efectivamente 2 legislaturas en las Cortes de Castilla y León, 2 en el Senado, y yo creo que en una administración, además tan cercana al ciudadano como es una diputación provincial o un ayuntamiento, con 8 años es suficiente para realizar una labor de gestión y de servicio a los ciudadanos, de servicio público. Por eso también decidí, no ahora ni al principio de este último mandato de 4 años, sino ya cuando asumí las responsabilidades en la presidencia de la Diputación en el 2011, ya dije que el cumplimiento, el objetivo era estar 2 legislaturas. Yo creo que para una administración local es muy poco, porque se dejan muchos proyectos encima de la mesa, pero ya más de 8 años yo creo que ya se culmina un ciclo importante y por lo tanto, pues bueno, en principio es lo que me propuse. Y es lo que voy a cumplir. En el mes de junio dejaré la Diputación Provincial, puesto que no me voy a presentar a las elecciones municipales. Y el color de la moqueta puede ser distinto, también quizá el ambiente, los compañeros, las funciones de cada institución. Usted ha estado principalmente en 4, acaba de hablar de la Diputación, pero también ha estado en el Ayuntamiento de Segovia, también ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León y ha sido senador. Este último cargo, el cargo de la Diputación, quizá por lo que le hemos podido escuchar en intervenciones, en conversaciones incluso privadas, parece ser que políticamente es el que más le ha llenado y personalmente. Bueno, yo en ese sentido lo que tengo que decir es que creo que todas las personas que tenemos responsabilidades públicas, más allá del servicio público, de todo funcionario, yo creo que tenían que pasar por la administración local. Creo que es una escuela donde los que tienen que asumir responsabilidades y cada vez más cercanas a los ciudadanos, creo que es un buen aprendizaje. Y por eso yo, aunque provengo de la administración autonómica y efectivamente pues conozco otras administraciones, en control de la Administración General del Estado a través de mi paso por el Senado o también en las Cortes de Castilla y León, yo creo que esta ha sido la más satisfactoria, porque sí que es verdad que muchas veces te llevas disgustos por no poder realizar todo lo que las propuestas que tienes encima de la mesa a los ciudadanos, pero yo creo que es la que produce también más satisfacción, puesto que cuando se hace algo se nota que está esa institución tan cercana al ciudadano, como es siempre un ayuntamiento, o en este caso un ayuntamiento de ayuntamientos, como decimos nosotros, que es una diputación provincial pequeñita como es la de Segovia, pero que presta servicio a toda la provincia y por lo tanto, como digo, es una sensación de satisfacción del deber cumplido, por así decirlo. Luego pasaremos a desgranar, como está haciendo usted y su equipo, por diferentes áreas la gestión durante estos últimos 4 años, pero antes me gustaría ir a lo más actual, y lo más actual es el pleno de la Diputación que celebra mañana, en el que, entre otras propuestas, se presentarán 2, una, por ejemplo, de Centrados en Segovia, que hemos conocido hoy, que propondrán crear a la Diputación que constituya un Consejo Provincial de Alcaldes y Alcaldesas. ¿Qué le parece al presidente de la Diputación esta propuesta en un momento, como decía al principio de la introducción Aurelio Martín, en el que se pone en tela de juicio incluso el papel de la Diputación, que se cree otro ente administrativo? Pues me parece una propuesta rancia y antigua. Esto ya existió en el siglo XIX. A estas funciones, por así decirlo, representativas hay que venir enseñado, y hay mucha gente que en las tertulias o en las propias funciones que desempeñan como encargos representativos pues no saben muchas veces lo que dicen. Esto proviene ya del siglo XIX y principios del XX, de una configuración del Estado, de la administración periférica del Estado, donde se propuso precisamente estas cuestiones y no funcionó, y prueba de ello es que las diputaciones que llevan 200 años pues han sobrevivido, por así decirlo, no solamente a todo el constitucionalismo en España, que procede de la Constitución de 1812, sino a la actual Constitución también, por la eficacia en la gestión. Precisamente en las primeras leyes locales del siglo, que fueron de los años 20, pues precisamente esta fórmula de los consejos de alcaldes no triunfó por una razón, porque cada edil, que es su responsabilidad, tira para su pueblo. Es decir, entonces, si hacemos un consejo de alcaldes donde en vez de estar representados los 208 haya como una mini diputación donde están 15 o 20, no le tenga usted ninguna duda que el que prepondere en ese consejo o los que estén representados allí van a tirar para su pueblo. En una diputación, como es el caso de la de Segovia, y usted ha dicho muy bien que mañana es el pleno, pues precisamente va uno de los puntos principales
principales. Digo de los puntos principales porque es el que interesan a los municipios. Nosotros, como he dicho en muchas ocasiones, en una diputación, en una administración local, estamos precisamente para servir a las personas, para satisfacer sus necesidades y, en el caso de una diputación, a los pueblos, que tiene un ámbito de actuación territorial más amplio. Y precisamente en el pleno de mañana va la aprobación del plan de ayudas a inversiones municipales, donde hay 226 obras, una en cada pueblo. Yo estoy seguro que con un consejo de alcaldes, donde algunos preponderen más sobre otros y tengan ese privilegio de estar sentados en ese consejo y no estén los 208, arrimarían el ascua a su sardina. Aquí cada pueblo va a tener su obra independientemente, como digo, de la representatividad que tenga, porque es cierto que hay 25 personas que son ediles de diferentes municipios de la provincia sentados en la Diputación Provincial. Pero ya me cuido yo mucho de que no barran el ascua para su sardina, sino que haya una configuración en la que ningún municipio salga perjudicado, sea del color político que sea. Sin embargo, sí que en cierta manera se escucha que las diputaciones practican el clientelismo político, incluso pues desde las diputaciones a la hora de confeccionar las listas de los partidos políticos. Pues se pueden prometer obras, se pueden ir dirigiendo las inversiones. Mire, yo en ese sentido tengo que decir algo muy claro. Siempre que han surgido algunas fuerzas políticas de corte urbano, pues han denostado el mundo rural, que es el que precisamente defienden las diputaciones, porque son sus competencias van dirigidas fundamentalmente, aunque no en su totalidad, a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Digo no en su totalidad porque, sin ir más lejos, en Segovia la acción cultural y la acción social la desarrolla la Diputación Provincial más que el Ayuntamiento de la capital, que también lo desarrolla, quiero decir, en la capital de la provincia. Pero en ese sentido es cierto que para denostar determinadas administraciones y para decir que sobran y que hay duplicidades, pues se suele denostar siempre a la administración más débil. Y en el régimen que tenemos nosotros de la Constitución del 78, qué duda cabe que la administración más débil es la administración local. Y dentro de la administración local, las diputaciones provinciales, porque ningún gobierno se ha ocupado de que tengan un sello de identidad propio, sino que han estado englobadas dentro de otras administraciones territoriales, y prueba de ello que tienen que asumir competencias que muchas veces no les corresponden, pero que las comunidades autónomas y el Estado hacen leyes y se las se las mandan luego esas competencias a que las cumplan las administraciones locales. Bueno, hay un déficit en lo que se refiere a eso, pero concretamente la pregunta que usted me hace, que es denostar las diputaciones provinciales por algunos temas, yo no conozco creo ninguna administración territorial que haya menos clientelismo que en una diputación provincial, porque aquí se habla muchas veces de ello, ya digo, para denostarla, pero en los ayuntamientos, en los grandes contratos que se hacen en otras administraciones, pues lógicamente hay un margen de maniobra mucho más amplio. Como le decía, aquí todos los alcaldes son tratados por igual, y los que denostan las diputaciones, pues me parece una posición respetable, que no lo comparto, respetable porque puede ser por dos motivos. Uno, por motivos ideológicos, que es totalmente respetable porque la administración quieren dividirla de otra manera, u otro por motivos de desconocimiento. A mí los que me preocupan son estos últimos, los motivos de desconocimiento. Ha habido fuerzas políticas que han surgido con esa clara vocación de suprimir las diputaciones. Cuando están representados en una diputación provincial, sabe lo que hacen las diputaciones provinciales para los pueblos y ya no tienen esa cantinela con las que surgieron. Por lo tanto, como digo, me parece que es una posición respetable, pero no comparto porque por ejemplo, en una provincia, y sin ir más lejos, como la de Segovia, pues dejarían fuera a las 2/3 partes de la población, que son las que viven en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Decía antes que cada alcalde pide lo mejor para su pueblo, lo cual es lógico, comprensible, pero hay alcaldes que piden en exceso, y lo digo por las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el socialista Óscar Puente, de hace mes y medio, en el que reclamó a la Junta de Castilla y León un mejor trato inversor para Valladolid en detrimento de otras capitales de otras provincias. Precisamente en el pleno de la Diputación de mañana, su grupo, el Grupo Popular, presentará una moción reclamando equidad en el reparto inversor de la Junta de Castilla y León. De la Administración del Estado. De la Administración del Estado. Esta moción, este tipo de mociones se están llevando a otros plenos, se ha aprobado también en Salamanca, se ha aprobado también en León, en Burgos el Ayuntamiento también. ¿No le parece arriesgado, peligroso, que en el debate de la difícil cohesión territorial de Castilla y León entren también las administraciones
a unas declaraciones que pueden ser más o menos polémicas? No, yo creo que son totalmente desafortunadas. Primero, la obligación de un alcalde es pedir para su pueblo, porque para eso tiene que dar luego cuentas a los vecinos de su municipio. Por lo tanto, yo no digo que no se pidan todo lo que sea posible a otras administraciones, o la Diputación Provincial, en el caso que sea, o la Administración Autonómica o la Administración General del Estado. Lo que está mal es crear agravios comparativos, que es lo que ha hecho el alcalde de Valladolid. Él quiere que todas las inversiones posibles, en vez de ir repartidas en el territorio, como sea, que se concentren en Valladolid, que es la suma de lo que ha comentado. Eso es no conocer primero la comunidad, y en segundo lugar él quedará muy bien con los vecinos de Valladolid, porque claro, ya digo que la obligación de un alcalde es pedir para él, pero yo creo que no tiene una visión de comunidad acertada, por decirlo suavemente, y por lo tanto se tiene que poner encima de la mesa esa contradicción que tiene un responsable político, que tenemos que recordar que no solamente es el alcalde de Valladolid, que es el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Es decir, si eso significa que si gobierna en la nación el Partido Socialista, Valladolid va a ser primada con respecto a otras capitales de provincia y a otras provincias en general, eso hay que afeárselo al alcalde de Valladolid, porque ya digo, es verdad que su obligación es pedir para él, pero no en detrimento de los demás, que es lo que me parece a mí que ha hecho con sus declaraciones, que se concentre todo lo más posible en Valladolid. Ustedes fíjese cómo puede sentar eso en alguna provincia o en algún ayuntamiento como León, que siempre pues tiene, lógicamente está más alejado y tiene otros problemas, o es el caso de Burgos, que en su momento también fue sede del Consejo General. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer en Castilla y León es coser la comunidad y no privilegiar a unos territorios sobre otros, y estas declaraciones pues lo que hacen es afear, como digo, esas políticas territoriales que se tienen que llevar a cabo. ¿Y cree que el reparto inversor tanto de la Administración del Estado como la autonómica con Segovia ha sido hasta ahora justo? Es muy difícil calificar éticamente, que es la palabra justo, algo que se hace desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político. ¿A qué llamamos justicia en un momento determinado? ¿A qué decimos que es justo? Ya digo, aquí podían haber venido este año, al que viene, y los años anteriores, muchas más inversiones, y todos lo deseamos, desde el punto de vista de infraestructuras o inversiones culturales o programas de todo tipo. Por lo tanto, la justicia en lo que se refiere a la territorialización de unos presupuestos determinados año tras año es muy difícil. Lo que sí que se puede hacer es una comparación entre unos territorios más amplios y otros. Por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado de este año no es de recibo que desde unos presupuestos del 18 a los del 19 un territorio como es Cataluña suba un 60% y otros territorios bajen o suban menos en inversión. Eso en un escalón de un año es un salto cualitativo muy importante. Eso se puede criticar y se puede decir que si es justo o no es justo, pero en el devenir presupuestario yo creo que en general, independientemente de que hay muchas cosas por hacer, y lo estamos viendo ahora en Segovia, como la variante SG20 o las cuestiones que hay de los tribunales de justicia, o las que ya se han acabado, como la sede de la Tesorería de la Seguridad Social o la biblioteca, pues se han venido haciendo muchas cosas, pero queremos que se hagan muchas más. El problema es que también hay que mirarlo con un horizonte temporal determinado. A mí me parece muy bien que ahora todo el mundo y todos los territorios quieran muchas inversiones, pero también hay que tener en cuenta de dónde venimos. Es decir, hemos pasado una crisis económica gravísima, donde precisamente, y yo lo he sufrido en la propia Diputación Provincial, puesto que en el año 2011, cuando accedí a la misma, pues teníamos unas cortapisas desde el punto de vista económico muy importantes, y que ahora no se puede tirar las campanas al vuelo. Hay que ir poco a poco. Yo creo que en los últimos años se ha ido haciendo un esfuerzo inversor a nivel general en la Administración del Estado, y controlando muy bien los gastos. Por eso muchas veces se tiene que poner de manifiesto que todos queremos mejorar, y hay que mejorar los servicios en general, infraestructuras, etcétera, pero también tiene que ser de una manera paulatina y no a bote pronto y de repente. Hacemos un recorrido por la Diputación Provincial, pero vamos a ir antes
a las hieles que a las mieles. Vale. Hemos visto en el vídeo de introducción cómo uno de los temas que se han encallado fue el tema de Segovia 21. Yo creo que una de sus primeras iniciativas, nada más llegar a la Diputación, fue disolver el Consejo de Administración y enviar a la Fiscalía la documentación por si acaso, bueno, podía existir algún indicio de alguna irregularidad jurídica. Al final el proyecto no ha salido adelante como se preveía. Bueno, yo la verdad es que en el 2011, cuando accedí a la Diputación, pues yo creo que este proyecto es del 2001 por ahí, o 2002, y por lo tanto ya llevaba un largo recorrido. Es cierto que a partir del año 2007-2008, con la crisis económica, pues no son los mismos los planteamientos que se tenían a lo mejor en el año 2002, pero sí que es cierto que yo en el 2011 me encontré con una situación que había de alguna manera de atajar. Lo mismo ocurrió con otros proyectos que había encima de la mesa. Yo tuve que suprimir en su momento el consorcio agropecuario porque se quedó la Diputación como único ente, como única institución que, bueno, pues que aportaba económicamente al consorcio agropecuario. Tuve que suprimir el patronato de turismo exactamente por lo mismo, porque era la Diputación la única institución que aportaba desde el punto de vista económico recursos al patronato provincial de turismo. Tuvimos que hacer una reconversión muy fuerte, como todos recordarán, para no cerrarle en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Es decir, fue un momento de que había que coger el toro por los cuernos en muchas cosas, muchas instituciones en las que estaba representada la Diputación Provincial, y que, bueno, pues en un momento de crisis económica, en un momento en el que precisamente los controles en la Administración se hacían cada vez más duros, que todavía existen en lo que se refiere a cuestiones financieras, regla de gasto, etcétera, y por lo tanto pues hubo que hacer también, en lo que se refería a los gastos que tenía esa sociedad participada por la Diputación Provincial, una reconversión muy fuerte, porque también algunos socios financieros pues no era lo mismo su situación en el año 2001-2002, cuando formaban parte de la misma, como en el año 2011. Y sí que es verdad que se ha ido avanzando en ese proyecto, pero que debido también pues al mercado inmobiliario, la verdad es que la competencia de la Diputación Provincial no es tener una inmobiliaria, y por supuesto desde el punto de vista de la Diputación, en cuanto se refiere a la gestión, pues ojalá se hubiera enajenado cuanto antes esa sociedad, que era fundamentalmente inmobiliaria, aunque también tenía otras partes de ocio y de suelo comercial, etcétera, ¿no? Pero si yo hubiera podido, pues en estos años hubiera enajenado esa sociedad. Ahora yo creo que está en un momento interesante, porque también el mercado financiero y el mercado inmobiliario se ha reactivado. Yo creo que ahora, después de tantos años, ya 6 años, 7, pues es una opción importante para la Diputación Provincial que pueda sacar ahí un beneficio económico, como ya en su momento se sacó en los primeros estadios de la propia sociedad, y por lo tanto lo dicen todos los balances. Año a año hemos ido aportando los balances de todas las sociedades participadas que tiene la Diputación en los presupuestos anuales, y en muchos de esos años pues se han aprobado los presupuestos por unanimidad, y por lo tanto ahí se ve año tras año cuál ha sido la evolución económica y financiera de la sociedad, que es muy positiva. Es más, me atrevo a decir que a lo mejor con las últimas negociaciones que se están llevando a cabo, incluso se puede quedar sin pasivo financiero, lo cual, después de tener unos 26-28 millones de euros, yo creo que en 6 años no está mal dejarlo a cero. Y si no lo quieren, perdona Juanjo, si no lo quieren, no son agencia inmobiliaria, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿van a dar el pase? ¿Van a vender? Yo por mí, el tema del Segovia 21, desde el primer momento hemos dicho que no es una cuestión que tiene que gestionar la Diputación Provincial. Es más, los técnicos de la Diputación creen que también esa es la tarea que tiene que hacer. Se puede enajenar perfectamente. Lo que pasa es que ya digo que hemos pasado unos años muy complicados desde el punto de vista inmobiliario y financiero. De cómo estaba desde el punto de vista financiero la sociedad no tiene nada que ver con lo que está ahora, es decir, el pasivo que arrastraba tan impresionante.
Ahora no es así después del concurso de acreedores que hubo, porque claro, las quitas del concurso fueron superiores al 50% de las deudas que tenía la sociedad, con lo cual ahí ya pues se dio un paso adelante muy importante. Y como digo, pues con el tema de la financiación y el tema inmobiliario, que ahora se está reactivando a nivel nacional, ya no sé, en el último año pues ya son todos los indicadores, parece que son así, pues lógicamente eso no lo debe gestionar la Diputación. Es curioso cómo en esta provincia, cuando a los socialistas se les recuerda el pufo del CAT, enseguida ponen sobre la mesa el pufo de la faisanera del Palacio de Congresos. Sí. ¿Cree que ambos casos son comparables? Mire, yo creo que no, pero se lo voy a decir, yo creo que no, pero no lo creo yo. Lo creen los propios socialistas, porque el Partido Socialista, el Grupo Socialista en la Diputación, en el anterior mandato y en este otro mandato corporativo, en los dos, han ido de la mano del Partido Popular. Es decir, todas las decisiones que se han tomado sobre esa sociedad han contado, porque yo lo quise así, que contaran con el refrendo de los dos grupos mayoritarios. Y por lo tanto eso no se ha producido en otras cuestiones. Yo recuerdo cuando estaba en el año 2003 que efectivamente el Círculo de las Artes y la Tecnología fue apoyado por el Grupo Popular. Yo estaba de portavoz en ese momento. Pero claro, el devenir ha sido totalmente distinto. La transparencia, las 20 comisiones que hemos realizado, 20 reuniones de comisión institucional que se han realizado en la Diputación para ver cuál era el devenir de Segovia 21, no se ha producido en el Ayuntamiento. Yo no quiero que haya aquí un enfrentamiento entre instituciones porque son dos cosas distintas, pero ya digo, hasta los propios socialistas saben que no tienen nada que ver. Es muy recurrente que cuando sale algo negativo porque lo ponen de manifiesto otros grupos en el Ayuntamiento del tema del CAT, pues saquen ellos eso, pero ya digo, es... bueno, pues ahí están los presupuestos del año pasado y del año anterior, donde estaban esa sociedad de Segovia 21 dentro de los presupuestos, fueron aprobados por el Grupo Socialista. ¿Y cuándo tendrá la provincia de Segovia el Palacio de Congresos? Pues yo querría que cuanto antes, pero no depende ya ni siquiera ni de la administración local, del propio ayuntamiento, ni de la administración provincial. Depende de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por lo tanto, yo creo que si puede estar este año ya tenemos una partida presupuestaria en el que se está ejecutando desde el año pasado el aparcamiento. Falta la tercera fase de la construcción, que es unas rampas y una serie de cosas que hay que hacer, y el equipamiento. Y ya hay dinero presupuestado en los presupuestos del 2019 para finalizarlo. Por lo tanto, yo ojalá que fuera en el 2019. Siempre he dicho que no quería cortar una cinta antes de las elecciones. Ya me acusaron en las anteriores, en el 2015, que nos dábamos mucha prisa para inaugurarlo. No le va a dar tiempo. Y pero es que me da igual. Es que yo no sé, me da igual cortar cintas que no. Yo quiero que se quede hecho esa instalación para la provincia y por lo tanto, si no se acaba en el 2019 o antes de mayo, pues que no se acabe. El caso es que esté hecho. Y ya digo que en el presupuesto está ya prevista la finalización. Nosotros sí que vamos a cortar la cinta en este momento. Vamos a cortar un momentito esta mera conversación, para dar paso a la publicidad y volvemos en un par de minutos. Continuamos en Enfoque de Actualidad y estamos hablando hoy de la Diputación Provincial con su presidente, Francisco Vázquez. Vamos a partir de la realidad: 208 municipios, 1.100 kilómetros de carretera, despoblación total, cada vez cae más el censo, exceptuando algunos municipios como Palazuelos, que curiosamente pues está en el entorno de Segovia. Desempleo, promoción turística. ¿Cuál ha sido el eje de la acción de la política que ha desarrollado en este tiempo el gobierno de Francisco Vázquez? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir con respecto a la gestión realizada por parte de la Diputación Provincial es que ha sido una gestión bastante austera, puesto que desde el punto de vista económico así se requería. Además, muy ajustada en lo que se refiere a los presupuestos año tras año, puesto que también hemos tenido pues unas inconvenientes desde el punto de vista financiero, como es ese control exhaustivo de las cuentas de todas las administraciones, que la verdad es que de la Diputación de Segovia se ha notado poco, puesto que aquí pues teníamos un índice de endeudamiento muy asumible, porque cuando estamos hablando de que la Administración General del Estado tiene una deuda pública en torno al
PIB del país, estamos hablando de 1 billón de euros, aquí no digo yo del PIB ni siquiera de la provincia, ni siquiera del presupuesto solo de la Diputación, es decir, otras administraciones autonómicas tienen una deuda en torno a los presupuestos anuales, aquí estamos viendo en Castilla y León en torno a 8.000, 9.000 millones, en otras comunidades autónomas está desbordado, 70.000 millones, tal. Bueno, pues aquí lo que es la deuda de la institución, cuando llegué yo estaba en torno al 40 y tantos %, es decir, no llegaba al 100%, ni mucho menos se pasaba, estábamos en torno a esa cifra y ahora estaremos en torno al 20%, lo cual también es saludable, porque una administración, y más en la época en que hemos pasado, tiene que recurrir a los bancos porque el dinero ha estado muy barato durante todos estos años y por tanto nos hemos quitado mucha deuda con intereses altos que había de años anteriores y entonces ahora ya digo que estará en torno al 20% la deuda de la Diputación, que en 60 millones pues es prácticamente nada, o sea, muy poco. Ya digo que el Ministerio permite el endeudamiento hasta el 75%, hasta el 110% en las administraciones locales y nosotros no es que nos demos al 75%, es que estamos en torno al 20%. Pero con esas reglas hemos tenido que jugar y con esas reglas yo creo que se han hecho muchas cosas. Por parte de la Diputación siempre ha habido una carga social muy importante, es la única institución en la provincia que tiene 4 centros asistenciales, que asiste también a los ciudadanos de la capital en las propias centros asistenciales que tiene, Nuestra Señora de la Fuencisla, también en las 3 facetas que tiene, también en la Juan Pablo II o en el Sotillo, y por lo tanto pues aglutina toda la provincia, no solamente incluida la capital también, ¿no? Y la carga social es tan importante que el 50% aproximadamente de año en año del presupuesto de la Corporación Provincial se dedica a eso, a servicios sociales y a los centros asistenciales, de tal manera que más del 50% de los empleados públicos que tiene la Diputación pertenecen precisamente al área de servicios sociales. También tenemos una capilaridad muy importante en lo que se refiere a los centros de acción social en todos y cada uno de los municipios y unos equipos multidisciplinarios bastante importantes que son en alrededor de 80 personas. Y por lo tanto, a mí me gusta decir muchas veces que somos una Diputación social, puesto que nos dedicamos a las personas, pero también dentro de cada municipio. Y la otra parte es una Diputación también cultural. En época de crisis, las administraciones públicas lo que suelen hacer es reducir en gastos que creen que son superfluos o que no dan votos, como es la cultura. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Nosotros en la Diputación Provincial de Segovia en estos años hemos creado una institución cultural nueva, el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana. Hemos potenciado el teatro más importante que tiene la provincia, como es el Teatro Juan Bravo, lo hemos potenciado también por mor del centenario del propio teatro, pero también le hemos remodelado y hemos hecho una programación muy importante. Y también una institución que, aunque forman parte otras administraciones, creíamos que teníamos una obligación importante, como es el Museo Esteban Vicente, también hemos duplicado la aportación anual al museo. Y todo esto, además, con 60 programas culturales. Por eso digo yo muchas veces que la Diputación Provincial es el gran dinamizador cultural de la provincia. Ninguna otra institución tiene esa potencia de llegar no solamente en la capilaridad a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia con programas culturales. Hemos calculado que en estos 8 años ha habido 8.000 actuaciones culturales de todo tipo en la provincia, lo cual supone no solamente que el programa más importante desde el punto de vista presupuestario es el programa Actuamos, donde todos los años hay al menos una actuación en todos los municipios y entidades locales menores de la provincia, pero es que ese es un programa, pero es que tenemos 60 programas culturales, el teatro en la escuela, la danza en la escuela, la música en la escuela, los programas que hace todos los años la Diputación Provincial en los municipios, el centenario de 125 aniversario de Agapito Marazuela, que ha servido de enganche para hacer, es decir, en el programa Actuamos están incluidos todos los municipios y en los otros programas están incluidos una veintena, una treintena de ayuntamientos dependiendo, aulas para convivir cantando, etcétera, etcétera. Por eso digo que en estos años nos hemos gastado 33 millones de euros en potenciar la cultura de la provincia de Segovia, precisamente en los años de crisis y donde ya digo que otras administraciones a lo mejor
pues suelen reducir, porque creen que son superfluos esos gastos, que yo no lo creo así, en temas, y más en una provincia eminentemente, yo creo, cultural como es la provincia de Segovia. Lo ha citado Aurelio en su pregunta tan general, sí. y no me gustaría que se quedase en el tintero, porque creo que es el gran déficit de esta provincia, que es la pérdida poblacional. Sí. Según los últimos datos del INE, Segovia, la provincia, ha vuelto a perder más de 800 vecinos, más de 800 personas. La capital este año ha perdido menos, ha conseguido reducir su sangría, y son en torno a 73, creo, lo que perdió en 2018. La gran mayoría de los municipios de la provincia no tienen más de 200, 250 habitantes. Solo hay 11 municipios que tengan más de 2.000 habitantes. Me imagino que será su gran reto y su espinita clavada en la Diputación. Vamos a ver, esto no es ni una cuestión local, ni una cuestión provincial, ni siquiera autonómica, ni siquiera nacional. Estamos viendo también que está pasando lo mismo la concentración de la población en torno a las grandes ciudades de la Unión Europea, y por lo tanto, como digo, primero, la gente vive donde quiere, y segundo, yo lo que tengo que decir en esto es que hay mucha hipocresía. Todo el mundo habla de despoblación, pero nadie hace nada en contra de la despoblación. Es más, primamos vivir en las grandes ciudades. Y cuando digo que lo primamos, estoy diciendo que para coger el bonobús tienes que estar empadronado, que para estar en el colegio de tus niños tienes que estar empadronado en la ciudad, que para todo tipo de servicios o centros de salud tienes que estar empadronado en la ciudad. Y luego nos rasgamos las vestiduras porque no vive gente en el medio rural. Eso nos lo dicen mucha gente en los pueblos. Yo es que me tengo que empadronar en Madrid o donde sea porque tengo esas ventajas por vivir en una gran ciudad. Eso, y por lo tanto, cuando estamos haciendo todos los días, que se están haciendo todos los días foros contra la despoblación, eso es perder el tiempo. Lo que hacen las diputaciones es otra cosa distinta, y es intentar dar servicios. Lo importante es que en los municipios haya servicios. Y yo creo que desde el punto de vista de los servicios municipales, nosotros estamos ayudando todo lo que podemos a los ayuntamientos, no solamente en servicios de recaudación, en servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, que eso están todos los municipios de la provincia, en la prestación de servicios, las que acabo de citar, culturales, de todo tipo. Hay que acercar la cultura a los ciudadanos, a los pueblos, y es una de nuestras obligaciones, y también infraestructuras. Y también las comunidades autónomas pues están dando ese tipo de servicios, unas mejor que otras. Yo creo que la Junta de Castilla y León mucho mejor que otras administraciones autonómicas en el territorio, y lo digo porque se pone de ejemplo a esta comunidad autónoma cuando se tienen 3 o 4 niños solamente y se mantiene la escuela abierta en el medio rural. Eso es impensable en otras comunidades. O en los temas sanitarios, cuando vas a Galicia y te dicen tenemos 54 centros de salud, y aquí les dices, aquí en Castilla y León tenemos 3.500 centros de salud. Aquí en la provincia de Segovia hay 370 centros de salud con solamente consultorios locales, con solamente 208 ayuntamientos. Pues no se lo creen. Es decir, esa capilaridad que también la está poniendo encima de la mesa la Junta de Castilla y León, no la tienen otras comunidades. Y digo que es hipocresía por eso, porque aquí está todo inventado. Es decir, las administraciones lo que tienen que hacer es dar servicios, que es, como digo, que han hecho las diputaciones y las comunidades autónomas. Y luego, lógicamente, en vez de privilegiar a la gente que vive en el medio urbano, que privilegia a la gente que vive en el medio rural. Y eso está todo inventado. Aquí siempre ha sido una tierra en la que ha estado poco poblada. ¿Qué hicieron en su momento para que se poblara? Privilegiar a la gente que viniera a vivir aquí, cuando era zona de frontera. Estamos hablando de hace 1000 años, de las raíces de esta provincia, como son las comunidades de Villa y Tierra, y por lo tanto, en su momento, los gobernantes de la época pues hicieron muchas cosas, entre otras dar privilegios a los que querían vivir en la villa de Sepúlveda, que estaba despoblada, y en las villas, en las comunidades de Villa y Tierra, y les eximieron de impuestos. Por eso digo que muchas veces lo que tenemos que hacer no depende ni siquiera de las corporaciones locales ni de las comunidades autónomas. Ya verá usted que si eximen de impuestos, o de algunos de los impuestos, como el impuesto sobre la renta, si vives en un municipio de menos de 20.000 habitantes, a lo mejor si alguien tiene pues quiere venir, vendrá, pero si lo que estás haciendo es todo lo contrario, y los que más hablan de esto son todos los urbanitas, que se rasgan las vestiduras cuando, ya digo, cuando están diciendo la despoblación, si la estáis provocando vosotros la despoblación, pues esa es una buena medida, y la implantación de industrias es otra. Estamos intentando aglutinar todas las industrias en torno a las grandes ciudades y creando macropolígonos industriales que son, desde el punto de vista de la comodidad, muy incómodos. Bueno, pues vamos a dejar de instalar industrias en el medio rural.
En estos momentos de fragmentación política, de minorías parlamentarias, estamos viendo cómo diferentes administraciones tienen grandes dificultades para aprobar sus presupuestos generales. Para empezar, el propio gobierno de Pedro Sánchez, o aquí en Segovia, el propio Ayuntamiento de la capital. En cambio, la Diputación de Segovia, en octubre del año pasado, ya aprobó las cuentas de este año, con el único voto a favor de la concejala no adscrita María Cuesta, ex concejala de Ciudadanos, y el rechazo del Partido Socialista, que en otros ejercicios sí que habían apoyado las cuentas. El PSOE dijo en octubre, para justificar su rechazo, criticó que las cuentas fueran más de lo mismo, le voy a leer sus argumentos, sin novedades de calado, y al analizarlos en profundidad da la sensación de ser unas cuentas de mero trámite que el equipo de gobierno quiere aprobar cuanto antes para dejar encarrilada una acción de gobierno de la que pronto van a despreocuparse para dedicarse a otros menesteres de partido y de marcado carácter electoralista. Me gustaría esa parrafada escuchar. no la recordaba, pero mira, si hubieran sido continuistas lo que tenían que haber hecho era aprobarles, porque les aprobaron los 2 años anteriores. Es decir, si les gustaban tanto los presupuestos del 2018 y los del 2019 y los del 2017 y los del 2019 eran continuistas, pues les tenían que haber aprobado. Mire, se puede decir lo que se quiera. Yo ya sabía que en un año electoral la oposición no te puede aprobar los presupuestos, pero es que hay que decir la verdad a la gente. Entonces se sabe de sobra que en los años que va a haber elecciones la oposición no aprobaría unos presupuestos. ¿Usted en la oposición haría lo mismo? Pues puede ser que hiciera lo mismo, sí. Entonces, que no vengan con mandangas. En detrimento del ciudadano. No, pero si en este caso es que, vamos a ver, es que no es lo mismo, porque aquí en la Diputación Provincial, que tenemos una mayoría absoluta, no hace falta el concurso de otras fuerzas políticas para aprobar los presupuestos, y lo hemos hecho. Hemos hecho ese esfuerzo durante los años anteriores y se lo hemos vuelto a reiterar este año a la oposición. Tuvimos el voto en contra, como era lógico, del Grupo Socialista, pero ya lo sabíamos porque nos lo habían anunciado que era un tema, pues que había elecciones. ¿Cómo van a aprobar los presupuestos en un año electoral? Nunca se había producido. Pero en lo que se refiere a las grandes líneas del presupuesto de este año eran las mismas que las de años anteriores y por lo tanto pues la única razón que había era una razón electoral, que yo la entiendo, ya digo que entiendo que no se apruebe porque, entre otras cosas, se lo podían afear sus jefes de que en un año que hay elecciones aprobaran unos presupuestos al Partido Popular y más en este caso ya al secretario regional del Partido Popular de Castilla y León. Y ahí me quedo de momento. Pero lo que sí que está claro es que, como digo, estos presupuestos tienen novedades con respecto a los del año anterior y también pues cierran, por así decirlo, como yo les decía al principio, que en 8 años de gestión se pueden hacer muchas cosas y yo creo que es importante que se hayan podido llevar a cabo. Últimos minutos. Usted ya está en la terminal a punto de embarcar prácticamente. ¿Cuál va a ser su destino? Bueno, yo es que nunca lo he tenido, apegarme a un sillón, y mi destino está como jefe de servicio en la Junta de Castilla y León. Lo que pasa es que estoy en servicios especiales desde el año 2001, que asumí la portavocía del grupo parlamentario en las Cortes. Por lo tanto, yo me puedo, entre comillas, permitir el lujo de irme de una responsabilidad sin irme a la calle, que es muchas veces lo que se achaca a los políticos. ¿Dónde van a ir estos si no tienen otra cosa que hacer? Bueno, pues yo sí que tengo otra cosa que hacer. Otra cuestión es que tenga otras responsabilidades políticas y, pues efectivamente, a lo mejor, pues no, de momento, no vuelva a la administración autonómica que es a la que pertenezco. Pero yo no tengo en ese sentido, ningún problema en dejar unas responsabilidades. Además, yo creo, como he dicho al principio, que no hay que estar siempre en los mismos sitios, hay que cambiar de responsabilidad, porque 4 años es muy poco para realizar una labor, pero yo creo que si lo que ya has hecho en 8 años no lo vas a hacer. Y usted se va de la Diputación, deja la Diputación. El candidato a la presidencia de la Junta por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha anunciado que los candidatos a las instituciones provinciales no se conocerían hasta después de los comicios. ¿Tiene usted un perfil de su posible sustituto aquí en Segovia? Bueno, nosotros en otras ocasiones sí que es verdad que hemos definido cuáles eran los candidatos a las diputaciones provinciales. Siempre lo hemos hecho además en coordinación con la Dirección Nacional.
tenemos que esperar a ver si desde la Dirección Nacional pues se dan a conocer candidatos con anterioridad a las elecciones, candidatos a las diputaciones provinciales, que es una segunda elección, o no. Haremos lo mismo que hagan en otras comunidades autónomas, es decir, en el conjunto de España. Y luego, pues en lo que se refiere también hay que tener en cuenta otro factor, el fraccionamiento político que hay en la actualidad a nivel global del Estado no es el mismo que había hace 4 años o había hace 8 años, en los que las fuerzas políticas estaban más concentradas en 2 o 3 opciones distintas. Ahora hay, como se ha visto, hasta 5 o 6 opciones con posibilidades de tener una representación en una diputación provincial o en un ayuntamiento grande, y por lo tanto, pues a priori a lo mejor es un poco arriesgado, aunque yo me atrevo a decir que vamos a conservar la mayoría absoluta en la Diputación Provincial, porque yo creo que los alcaldes están trabajando muy bien. Dice que hay que esperar a lo que decía la Dirección Nacional, sí. Y yo le apunto hasta el último segundo, no vaya a ser que a última hora cambien lo que se ha decidido aquí en el PP de Segovia. Y lo digo por lo que pasó hace un mes con la elección del candidato a la alcaldía de Segovia, Pablo Pérez, y esta pregunta ya se lo hacemos en su condición de secretario autonómico, de presidente del PP de Segovia, que ¿cómo vivió aquellos días? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos puede explicar? ¿Por qué desde Segovia se propusieron diferentes nombres? La víspera de la presentación de los candidatos había José Luis Almerino, iba a ser el candidato, y a última hora Pablo Pérez alcanzó esa candidatura. Bueno, yo lo único que puedo decir con respecto a eso es que la competencia para la nominación de los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia es competencia de la Dirección Nacional del partido, y también les puedo decir que la Dirección Regional y la Provincial siempre han seguido las directrices de la Dirección Nacional del partido, siempre, en este caso también. ¿Y usted prevé que lo que sí que es perceptible, al menos incluso en los rostros de los militantes y dirigentes del Partido Popular a nivel provincial, que en algún momento, en algunas circunstancias, bueno, pues estuvieron de semblante serio, ahora ya parece que se relaja la cuestión, hay una integración, no se puede volver a reproducir la situación que se ha vivido en la elaboración de la lista de las autonómicas? Hemos hablado, comentaba Juanjo también, bueno, nosotros tenemos la presidenta de las Cortes de Castilla y León, que es parlamentaria a nivel autonómico, usted, que tiene su puesto de trabajo en la administración, pero que podía continuar, ella también podría continuar en la política, también la aspiración sería Castilla y León. Bueno, ¿va a haber esa disputa? Nah, yo no creo ¿Prevén algún...? No, yo no creo que haya ningún problema. Ya digo que eso, como saben ustedes, nosotros siempre para la confección de las listas, tanto de Congreso de Senado, pero también muy especialmente de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, esperamos a que se disuelva el Parlamento regional, lo cual se hará pues el 1 o el 2 de abril. Y por lo tanto, hasta ese momento, pues los parlamentarios creemos que es también cierta cortesía que, bueno, yo respeto lo que hacen en otras fuerzas políticas, que ya empiezan a nominarles ahora, y entonces los que están allí sentados en el mes de febrero y marzo, pues entre comillas no pintan nada, o ya saben que tienen fecha de caducidad. Nosotros no, nosotros siempre esperamos a que se disuelvan las Cortes, y luego pues en torno a la semana esa que hay que presentar todas las listas, también lo presentamos. Yo creo que en ese sentido no va a haber ningún problema, ni en cuanto a la nominación de candidatos para las Cortes de Castilla y León, ni tampoco para otras candidaturas. Muy optimista le veo. Le recuerdo que hace un mes había análisis periodísticos, titulares que decían incluso el PP rompe por Segovia. Sí. ¿El PP de Segovia está roto? Yo a los titulares periodísticos les comparto todos, aunque les respeto todos, aunque comparto muy pocos, y por lo tanto pues se ha visto que no es así. En las próximas fechas va a venir además el presidente nacional aquí otra vez a Segovia, y ha venido varias veces el presidente regional, y por lo tanto, bueno, pues cada uno, como es lógico, puede poner lo que quiera, pero aquí no hay nada roto. Es el secretario autonómico del PP y también es el director de la campaña del PP en las elecciones autonómicas. ¿Le preocupa que la irrupción de partidos como Vox, el auge que se espera en los comicios de Ciudadanos, pueda propiciar los peores resultados del PP en su historia en Castilla y León? A mí en una campaña electoral como es esta que se avecina me preocupan muchas cosas, pero sobre todo me preocupa mi partido, es decir, cuestiones internas de organización. De otras fuerzas políticas ya me preocupan menos, de eso se tienen que preocupar otros.
Como he dicho anteriormente, no es el mismo escenario de hace 4 años, donde irrumpieron algunas fuerzas políticas como Podemos o Ciudadanos en las Cortes. No es el mismo que hace 8, donde no existían esa representación, estaba más bipolarizado, por así decirlo, el Parlamento, aunque sí que había algunas fuerzas más de izquierda, Izquierda Unida o algunos leonesistas. Estas elecciones son absolutamente distintas, pero no porque lo que se haya producido ya en Andalucía o por lo que den las encuestas o por el fraccionamiento que tradicionalmente también ha habido en Cataluña, sino porque, lógicamente, ahora ya en el tablero electoral no existen solo 2 o 3 actores, existen muchos más. Ya digo, me atrevo a decir 5 o 6 al menos. Usted ha dicho recientemente que esa fragmentación política va en perjuicio de los ciudadanos. ¿Por qué cree eso? No, yo lo que tengo es una teoría, y es que siempre hay gobierno y oposición, y por lo tanto, entonces siempre estén en 2, en 3 o en 15 fuerzas políticas, siempre hay bipartidismo, porque unos están en el gobierno, estén en un solo partido político, estén en 3, y otros están en la oposición, estén en 1 o esté fraccionado. O sea que yo lo que digo es que soy partidario del bipartidismo por eso, porque al final, después de que voten los ciudadanos, al final se tiene que conformar un gobierno y una oposición, y eso solo puede haber 2, un gobierno y una oposición. Como quieran, o en la oposición, claro, varias fuerzas, y en el gobierno también. Y por lo tanto, pues es lo que pienso, pero no creo que vaya, y creo que lo más favorable para los ciudadanos, y se está viendo en esta comunidad no, pero en el gobierno central y en Cataluña, lo más favorable para los ciudadanos es que exista una fuerza política fuerte y un gobierno fuerte, porque si existe un gobierno débil, como por ejemplo el que hay en Cataluña, o el que hay por otros motivos, o el que hay a nivel nacional, con una quinta parte del Parlamento y que tiene que gobernar a golpe de decreto, como hacía Franco, o a golpe de Real Decreto Ley, en que, bueno, pues no está pensado para eso el decreto ley precisamente, desde el punto de vista jurídico, pues claro, los que salen perjudicados son los ciudadanos, que no se aprueban los presupuestos, que no se aprueban la política del gobierno que tiene que llevar a cabo, porque no lo pueden hacer, porque necesitan otro tipo de alianzas, y al final a lo mejor el más débil en esa alianza es el que sale triunfante, por así decirlo, en las ideas, y no se aplica el programa político del que gobierna, sino de sus socios momentáneos. Y eso es perjudicial para los ciudadanos. Y pese a lo sucedido en Andalucía con ese pacto de las derechas, ¿mantiene el secretario autonómico del PP lo que dijo Alfonso Fernández Mañueco hace un par de semanas en un encuentro con los candidatos a la alcaldía, en el que él prefiere que gobierne la lista más votada? Por supuesto, nosotros siempre lo hemos dicho así, que gobierne la... Es más, ha habido iniciativas parlamentarias en ese sentido, y yo creo que es lo más correcto. Lo que pasa es que tenemos que jugar todos con las mismas reglas del juego. Cuando has visto en unas elecciones municipales y autonómicas que otros no han respetado esa máxima, que creo que debe ser una máxima, que por cierto se respetó hasta el año 96, cuando Felipe González solamente perdió con José María Aznar por 300.000 votos, podía haber gobernado con el Izquierda Unida en ese momento, y dejó hacer gobierno a la lista más votada, es decir, al Partido Popular, y no se le ocurrió presentarse. Esas reglas del juego, a lo mejor es que son del siglo pasado, pero están en nuestra Constitución también, han pasado a mejor vida, y nosotros hemos seguido proponiendo lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que jugar todos con la misma baraja. Si otros juegan con otra distinta, nosotros no vamos a ser tan tontos de decir, pues nosotros seguimos que sea la lista más votada. Lo decimos como principio, y creemos que es lo deseable, porque si no puede pasar como ha pasado con el Partido Socialista, que ha dado las grandes ciudades a Podemos en las anteriores elecciones: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, La Coruña, y podemos seguir así hasta un largo etcétera, no habiendo sido de largo ni mucho menos la lista más votada. Pero si ellos ese principio no le quieren establecer como máxima, pues nosotros lógicamente jugaremos con las reglas del juego que juegan los demás. También lo han hecho en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, como digo, como principio, nosotros siempre lo seguimos diciendo. Ya digo, hasta hace 2 meses se ha presentado en el Parlamento Nacional para que gobierne la lista más votada. Ahora que no lo aceptan, pues vamos a jugar todos con las mismas cartas. Unos segundos nos quedan. Nos situamos en Andalucía. Ciudadanos colabora con el Partido Popular y con Vox para gobernar, principalmente con el objetivo de que no gobierne el Partido Socialista, que llevaba 4 décadas, 36 años concretamente. Nos ponemos en Castilla y León. El Partido Popular no consigue la mayoría suficiente.
y como, bueno, pues también lleva unos años gobernando, Ciudadanos cambia para que facilitar el gobierno del Partido Socialista. Vamos, nosotros partimos, y yo creo que va a ser así, de que nosotros vamos a tener una mayoría suficiente. Yo creo que hace un mes o dos dije que en torno a los 35, ahora soy más optimista. Yo creo que vamos a tener más de 35 procuradores en las Cortes, en torno a los 40. ¿Qué ha cambiado para ser más optimista? Pues ha cambiado el panorama político en general de este país, y yo soy más optimista. Es que estos son fotos fijas, las elecciones y las encuestas, y luego, pues lógicamente van variando según vas viendo cuál es el panorama político, y por lo tanto yo en ese sentido soy más optimista. Pero sí que lo que tengo que decir es una cosa muy importante. Castilla y León y Andalucía son dos comunidades autónomas que han estado regidas, hay más, por una fuerza política mayoritaria durante hace mucho tiempo. Pero claro, no se puede ni siquiera comparar los resultados de la autonomía de Castilla y León con los resultados de la autonomía de Andalucía. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de educativo, donde estamos viendo que el autonomismo útil que predicamos aquí, que predica Juan Vicente Herrera, ha dado que la comunidad autónoma tenga los mejores resultados en educación de todas las comunidades autónomas de España. Lo mismo puedo decir en dependencia, lo mismo puedo decir en sanidad, lo mismo puedo decir en empleo. Andalucía es todo lo contrario, está en los ratios. Entonces, claro, lógicamente se tiene que producir un cambio de gobierno allí donde haya mucho margen de mejora, como es en Andalucía. Estamos ya totalmente fuera. Yo, Aurelio, si me permites, sé que estamos fuera de tiempo, pero me gustaría hacerle al presidente de la Diputación y secretario autonómico del PP una última pregunta muy breve, con una respuesta que espero que sea sincera. ¿Va a exigir el PP de Segovia responsabilidades a la alcaldesa de Gómez Serracín por posar con una bandera preconstitucional? Las mismas que va a exigir el Partido Socialista por posar con banderas republicanas a la Corporación Municipal de Segovia. Muchísimas gracias, don Francisco Vázquez. Muchas gracias, Juanjo Fernández. Sobre todo a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Buenas noches y emplazarles hasta la próxima semana.